a comenzar. Entonces, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de charlas abiertas, virtuales, organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Esta iniciativa realmente es muy importante porque permite conectarnos en vivo con grandes referentes del derecho para analizar temas del derecho procesal. Así que cabe felicitar a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por esta iniciativa, a su presidente, el doctor Jorge Rojas, y también agradecer muy especialmente todo el acompañamiento de su equipo que hace posible que estemos en vivo en este momento. En especial a la doctora Romina Moreno, al doctor José María Salgado y a Vicky Chaik. A todos ellos, muchísimas gracias. Bien, previo a presentar al profesor invitado que pondrá en el día de la fecha, quiero invitarlos en nombre de la Asociación de Derecho Procesal para el próximo ciclo de charlas abiertas que va a tener lugar el día miércoles 23 de septiembre a las 17 horas. Allí tendremos la charla número 23 que va a disertar la doctora Macarena Vargas Páez, que es de Chile, y esta profesora, Macarena Vargas Páez, va a referirse al tema siguiente. ¿A quién le interesa la ejecución civil entre el abandono y el cambio? Esta disertación de la doctora Vargas Páez de Chile va a ser moderada por la profesora, distinguida profesora Patricia Bermejo. Así que está hecha la invitación para el día miércoles que viene. Muy bien. En el día de la fecha contamos con la presencia del destacado profesor Renzo Cavani, quien tiene una aquilatada trayectoria académica. Hoy nos va a acompañar. Es un profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica de Perú y está realizando un doctorado en Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona. Además, es magíster en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, es CEO y cofundador de Evidence Lab y además fue miembro de la Comisión Revisora del Código Procesal Civil de Perú, convocado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de esa nación. Muy bien, el profesor Cavani va a disertar sobre el tema precedentes, un enfoque analítico, que es un tema de gran importancia que lo vamos a escuchar con toda atención. Sin duda que este tema tiene proyecciones en distintas áreas que son muy relevantes, como por ejemplo la vinculada a la relevancia formal y empírica del precedente judicial, entre otros distintos lineamientos que va a exponer el distinguido profesor. Mientras se vaya desarrollando la exposición, se pueden ir haciendo preguntas vía chat que el profesor va a responder en la segunda parte de esta jornada que va a tener lugar luego del break. Así que, bueno, muy buenas tardes, querido profesor Cavani. Realmente para nosotros es un gusto que nos acompañes aquí en la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Te damos la más cordial bienvenida desde Argentina y te escuchamos con mucha atención, profesor. Muchas gracias, querido Leonardo. Es un gusto estar aquí, bueno, aquí en mi casa, pero aquí se entiende en este espacio virtual con todos ustedes, contigo. Quiero agradecer, de hecho, especialmente a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por esta invitación, especialmente en la persona de su presidente, Jorge Rojas. Agradezco también, tú ya lo habías mencionado, pero le agradezco muchísimo a nuestro amigo en común, Josema Salgado, por esta invitación. En realidad me llegó de improviso y pues no pude hacer otra cosa que aceptar.
También te agradezco a ti desde ya por la paciencia, por la buena onda de en estos días estar coordinando esta conferencia inclusive. Y también agradezco mucho a los colegas argentinos y de otras nacionalidades que están aquí escuchándonos. Muy bien, entonces tú ya has anunciado el título, ¿ok? Espero poder hablar en unos 40 o 45 minutos. Sé que te había prometido hacerlo en Sí, 30, pero siempre incumplo, ¿eh? Siempre incumplo con ese tipo de cosas, así que mejor me excedo un poco porque si es que lo hago antes voy a quedar bien, ¿no? Si digo media hora y voy a costar 45 voy a quedar mal. Entonces, mejor digo 45 desde ya, y de hecho va a ser casi casi el límite en que se va a cortar esta transmisión. Entonces tú ya has dicho el título, Leo, Precedente es un enfoque analítico, y sí, es verdad, el título ya arroja un poco algo de lo que me interesa, ¿no? O sea, es un enfoque más de corte de teoría del derecho, más que de derecho procesal, ¿no? La cuestión va a estar acá, va a ser, yo diría, lo más importante de esta nuestra sesión virtual. No creo que sea la conferencia, sino más bien las discusiones. Es saber qué tan útiles las cosas que podría yo decir ahora para los diferentes aspectos problemáticos que cada uno de ustedes consideren en sus propios países o inclusive en discusiones propiamente conceptuales que también sería genial recibir. Y sería genial recibir realmente porque esto que voy a decir ahora es una especie de resumen, si se quiere, de la primera parte, de hecho, de los primeros 3 capítulos, para ser más concreto, de mi tesis doctoral que le estoy escribiendo, ¿no? Tú ya lo dijiste, en la Universidad de Girona, bajo la orientación del profesor Jordi Ferrer Beltrán, ¿okay? Que es un filósofo del derecho. Entonces, evidentemente, un poco la línea está esta. Pero, de hecho, mi tesis doctoral no es solo un abordaje teórico, conceptual, analítico, que si se quiere, respecto del precedente, sino en realidad el título, y esto no te lo he dicho, Leo, me lo guardaba para ver si es que llama un poco tu atención. El título de la tesis, al menos provisional, es Precedente e Inteligencia Artificial, el impacto de los modelos predictivos en la teoría del precedente y la práctica judicial. Entonces, esto que voy a decir son los 3 primeros capítulos porque todavía me falta trabajar en los 2 que vienen, que tienen que ver con la inteligencia artificial, concretamente con los modelos computacionales de predicción de decisiones judiciales, ¿ok? Y cómo es que se puede vincular con el tema del precedente. No voy a, esa conexión aún la estoy estudiando, lo estoy pensando y no la voy a abordar ahora. Solo voy a concentrarme en un enfoque propiamente teórico del precedente. Básicamente esto, ¿ok? Y justamente por ello, como ya te había anunciado cuando conversábamos por privado, la estructura de mi exposición va a tener básicamente 3 partes. Una primera en donde hablaré un poco sobre el concepto de precedente, en la parte más corta. Una segunda parte que hablaré un poco sobre ratio decidendi, y una tercera parte en que se tratará el tema del stare decisis, ¿ok? Yo diría de que estos 3 temas no agotan, por supuesto, la discusión compleja en torno a la teoría del precedente desde un enfoque de la filosofía del derecho, pero yo diría que son, digámoslo así, 3 tópicos muy importantes. Tanto así de que hay filósofos del derecho, al menos que yo aprecio y admiro muchísimo, como por ejemplo Pierluigi Chiassoni o el propio Álvaro Núñez Vaquero, que más o menos lo desarrollan en esa línea, ¿no? Dan algunas consideraciones, pero la estructura de los temas que más les preocupan es exactamente esos 3, ¿no? Entonces, sin querer yo, porque no me considero un filósofo del derecho, ¿no? Yo creo que soy un procesalista, pero que tiene alguna intención, algún interés en la teoría del derecho y la filosofía del derecho. Entonces, yo me nutro bastante de lo que dicen ellos y otros autores más, y pues dar algún intento, y espero que logre mi cometido, de clarificación conceptual, ¿okay? Que es fundamentalmente lo que quiero aquí, ¿okay? Entonces, es justamente como la primera advertencia que podría hacer, si se quiere, luego de haber más o menos indicado por dónde voy a ir por el tema del sumario, es contribuir con la construcción de un aparato conceptual útil para la doctrina y la práctica judicial. ¿De qué país? No interesa, de cualquiera, en realidad, del que fuere. Mi preocupación, segunda advertencia, es más descriptiva que normativa, en el sentido, mi objetivo es más de tipo propiamente de corte conceptual, describiendo un poco los problemas conceptuales que pueden haber, que proponiendo qué cosa es lo que hay que adoptar o qué concepto adoptar, ¿no? En este sentido normativo, mi enfoque no es normativo, ¿no? Sino es más descriptivo. Y finalmente, yo trato de no tener ningún compromiso con alguna experiencia específica. O sea, no vengo aquí a hablar de Argentina, ni de Perú, ni propiamente tampoco del common law. O sea,
la idea es realmente tratar de trabajar conceptualmente. Ese es un poco el tema. Puede ser un poco aburrido, pero en fin, pero espero que pueda servir de algo. Bueno, entonces, partiendo del primer punto, ¿ok? Del primer punto de la exposición, que tiene que ver con precedente. Giovanni Sartor, por ejemplo, que es un filósofo italiano muy, muy bueno, de verdad, y de hecho es un tipo que trabaja teoría del precedente y además trabaja inteligencia artificial, y es uno de mis principales referentes. Él, en un artículo ya bien antiguo, entiende, por ejemplo, entiende que el precedente puede tener una acepción latísimo sensu, ¿no? Ahí Sartor dice, por ejemplo, de que precedente, o sea, ni siquiera restringido al contexto jurídico, se compone básicamente por dos elementos, ¿no? Un caso entendido como un conjunto particular de circunstancias empíricas que expresan un particular problema o una cuestión, y además de una solución en donde se van a valorar las características de dicho caso. Es interesante porque es posible, sí, hablar de precedentes a un nivel totalmente extrajurídico, ¿cierto? Como el clásico ejemplo que coloca Schauer, por ejemplo, de un hijo menor que le dice, bueno, papá, dado que tú a los 15 años de mi hermano menor le diste permiso para salir, entonces yo invoco el precedente anterior para poder pedirte también permiso, dado que ya tengo 15 años, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentaciones en la vida diaria sí que tienen sentido a nivel de precedentes, ¿ok? Eso es un tema intuitivo, ¿no? Pero ahora, si queremos bajar un poco en el nivel de abstracción, podríamos hablar de precedentes en ámbito jurídico, no necesariamente en el contexto jurisdiccional, puede ser precedentes a nivel administrativo, parlamentario, por ejemplo, podría ser, pero evidentemente aquí lo que interesa más es una dimensión judicial, o sea, hablar propiamente de precedentes judiciales, entendidos como precedentes, ya lo diré, ya diré un poco de qué se trata esto, pero precedentes que se dan en el ámbito de un proceso llevado ante un tribunal del Estado, básicamente, ¿no? Pueden haber precedentes arbitrales también, sí, esto sería fuera, pero en fin. Entonces, ya para entrar al punto, yo creería de que básicamente hay tres usos importantes del concepto de precedente, ¿ok? Precedente como documento, precedente como acto y precedente como norma, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, precedente, documento y acto, esto nos lleva a una diferenciación, creo yo, analítica importante que hay que hacer entre resolución documento y resolución acto, ¿no? Resolución documento entendido como un conjunto de enunciados emanado de un órgano que suele tener una cierta competencia para poder expedir esta resolución, ¿ok? Y de otro lado, resolución acto, que ya pasaría a ser el propio hecho jurídico voluntario, el acto jurídico, en otras palabras, formado a partir, por ejemplo, de la manifestación de voluntad de este órgano y también, por supuesto, de otros elementos del supuesto hecho, ¿no? Esto es teoría del hecho jurídico básica, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre resolución documento y resolución acto es diferente para poder saber si, cuando hablamos de precedente, estamos hablando de la resolución o de la decisión, si se quiere, ¿no? Como propiamente entendido como un documento eh, eh, o, o como el acto que estaría contenido en este documento, ¿no? Entonces, esto es dos primeras acepciones. Y la tercera acepción, que tiene que ver con precedente norma, aquí ya estamos en un plano lingüístico diferente, porque estamos hablando del ámbito de la interpretación. ¿La interpretación de qué? Bueno, de la interpretación de una resolución documento, ¿ok? Entonces, véanse, por ejemplo, de que cuando hablamos de un precedente norma, no estamos hablando, al menos desde un plano inicial, de algún tipo específico de norma, pero al menos a fin de clarificar inicialmente este concepto, creo yo, de que estamos, al menos, no estamos hablando de un tipo de norma que puede interpretarse de la resolución judicial. ¿Cuál? La famosa, y de hecho en los procesalistas es muy conocido esta acepción, la así llamada norma jurídica concreta, que es la que regula la relación entre las partes, ¿ok? Entonces, esa norma jurídica concreta que regula la relación jurídica de las partes, al menos esa no es la norma precedente, si es que es posible hablar de una norma precedente. Esa no es. Sería otra. O sea, hay otra norma que podemos interpretar de la decisión judicial u otras normas que podrían recibir la categorización de norma precedente. ¿No? Entonces, en todo caso, una norma precedente no es cualquier norma. Al menos estamos hablando de una norma que tiene la aptitud de poder regular casos futuros o al menos
coadyuvar a resolverlos, ¿ok? Entonces, esto es algo que yo voy a verlo más adelante. ¿Por qué? Porque yo creería que para un discurso, al menos para el discurso que me interesa traerles ahora, eh, digamos, la acepción precedente como resolución documento, o sea, específicamente una sentencia, aunque no solo, puede haber precedentes en otras resoluciones, pero principalmente una sentencia, sería, digamos, el concepto de precedente que voy a emplear ahora, ¿no? O sea, entender precedente como una resolución, un documento, que es algo bastante usual, por cierto, ¿eh? Bastante usual. De hecho, esta opción conceptual explica por qué es de que se habla de interpretar precedentes, porque claro, nosotros interpretamos fundamentalmente, al menos siguiendo una línea, digámoslo así, analítica genovesa, nosotros interpretamos precedentes. Pero el tema está en que esta acepción, o sea, precedente como documento, no explica términos como, por ejemplo, precedentes obligatorios, precedentes vinculantes, aplicación de precedentes, distinción de precedentes, por una sencilla razón, porque un documento no obliga, un documento no vincula, un documento no se aplica, un documento no se distingue. Las normas son las que obligan, o las que vinculan, o las que se aplican, o las que son objeto de distinción, en todo caso, ¿no? No el documento. Pero, en todo caso, si bien pues hacer una u otra elección conceptual siempre nos va a llevar a otros problemas, yo creería de que para los efectos puede servir tratar aquí, entender el precedente como un documento, ¿ok? Para terminar esta primera parte, ¿okay? Yo prometí que era la más corta, desde ya hay que diferenciar en otros usos que tienen los precedentes, como por ejemplo doctrina del precedente, que es un término muy usual en el common law, por ejemplo, ya hablaré de esto después, que no tiene nada que ver, por cierto, con precedente documento. Y también, por ejemplo, acepciones que ya son más contextuales, ¿no? Yo diría no tan conceptuales, sino más contextuales, como por ejemplo precedentes constitucionales, ¿no? Que tiene una acepción completamente diferente, por ejemplo, en Estados Unidos que en el Perú. En Argentina, no sé si es que se habla mucho de precedente constitucional, contraponiéndolo, por ejemplo, con precedente judicial o precedente ordinario, lo que fuere, pero en fin, esta también es un uso que se puede dar, pero no voy a abordar mucho aquí porque esto ya escaparía un poco de mis pretensiones conceptuales. Muy bien, entonces espero que más o menos haya quedado claro hasta ese momento. Hay por tanto, pues hay una complejidad conceptual grande, pero estoy haciendo una opción para poder clarificar un poco más lo que viene a continuación, que es justamente la ratio decidendi en adelante RD, ¿ok? La veré RD. Hay muchas teorías de la RD, sobre todo en el ámbito del common law, ¿no? Por ejemplo, hay muchos autores muy importantes que son autores que realmente requieren un estudio profundo, como por ejemplo Simpson o Goodhart o Cross y Harris, McCormick, Duxbury, por ejemplo. Inclusive hay autores muy importantes en la Europa continental que han tratado, yo diría, de forma realmente muy importante el concepto de ratio decidendi, como por ejemplo Jerzy Wroblewski, ¿no? Que es un polaco, uno de los mayores teóricos del derecho del siglo XX, sin duda. En fin, entonces hay muchas teorías al respecto, ¿no? Y principalmente, y creería yo que los principales problemas conceptuales respecto de la ratio decidendi es, en primer lugar, preguntarse qué es la ratio decidendi, y en segundo lugar es cómo interpretar el precedente para poder retirar la ratio decidendi, ¿no? Para poder retirar, no, perdón, para poder extraer la ratio decidendi. ¿Okay? Pero también hay problemas que ya no son tanto conceptuales, sino son más problemas, digámoslo así, empírico-pragmáticos, que sería, por ejemplo, tratar de responder a una pregunta como ¿cómo los jueces de tal experiencia jurídica interpretan o cómo suelen interpretar para poder extraer la ratio decidendi de precedentes? Tal vez nosotros tengamos una respuesta diferente en Estados Unidos y en Sudáfrica, o comparado Sudáfrica con Inglaterra, ni qué decir Inglaterra con Argentina o Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta pregunta ya no es tanto conceptual, sino es más buscar constatar un hecho, ¿no? ¿Cómo los jueces hacen? ¿Cómo los jueces trabajan? ¿No? Yo creo que eso es muy importante en realidad eh, para tener en cuenta que muchos autores del common law están trabajando sí conceptualmente, pero hay mucha reflexión que ellos hacen respecto de lo que ven en la práctica, en su práctica. O sea, si es que es un autor inglés, lo que ocurre en Inglaterra, no lo que ocurre en Australia, ¿no? Entonces, estas preguntas creo que yo son absolutamente inconfundibles, pero para la propia trabajo conceptual de los autores, al menos de lo que he podido estudiar, tiende a haber mucho de tomar de aspectos empíricos, ¿ok? El tema está en que hay demasiados desacuerdos en la doctrina.
Tanto así de que hay autores muy importantes como Duxbury que dicen, ¿sabes qué? Es imposible trabajar con ratio decidendi, así que vamos a eliminar este concepto, vamos a trabajar con otras cosas, a ese punto. Y Duxbury, vaya que es un autor importante, ¿no? Profesor de la London School of Economics, por ejemplo, ¿no? Por decir menos. Pero en todo caso, fuera de que hayan problemas conceptuales, al menos en el common law, es súper importante hablar de ratio decidendi o de holding, como se habla en Estados Unidos, más que nada, porque ellos entienden, por una serie de razones histórico-culturales, que no hablaré ahora, que es lo único que vincula de un precedente. Lo único que vincula de un precedente es la ratio decidendi o del holding. ¿No? Entonces, hay una relación súper importante y que es algo que me preocupa mucho, y de hecho lo he escrito y ahora trataré de decirlo también, una relación muy importante entre ratio decidendi y obligatoriedad de los precedentes. Escindir ambos conceptos que para mí son absolutamente separados, ¿ok? Pero inclusive separados hasta desde una perspectiva de condición necesaria y suficiente, ¿no? A ese punto, en common law sería algo extrañísimo, ¿no? O sea, hablar, por ejemplo, de una ratio decidendi que no vincula, que es exactamente con lo que terminaré esta exposición, para ellos sería incomprensible, ¿no? En fin. Entonces, por ejemplo, no solamente como muestra de desacuerdos de doctrina, ¿no? Que pueden ser sutiles, pero tienen implicaciones muy grandes, ¿no? Para Goodhart, por ejemplo, la ratio decidendi es una regla jurídica cuyo antecedente son los hechos relevantes de un caso y el consecuente es la solución. ¿Okay? Y para ello Goodhart ofrece una complejísima metodología para poder identificar cuándo un hecho es relevante y cuándo un hecho no es relevante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto fue escrito por Goodhart allá por los 30, ¿no? Luego Cross y Harris, que escriben en los 60 y que siguen publicando su libro hasta el 91, que es la cuarta edición, ¿no? The Precedent in English Law, ese es el nombre del libro. Para ellos dos, la ratio decidendi es cualquier regla jurídica expresa o implícitamente tratada por el juez como un paso necesario para alcanzar su conclusión, ¿ok? Ahí ellos hacen énfasis en lo necesario, o sea, la ratio decidendi como necesario para la conclusión del caso. Ok, ahora por ejemplo hay otro autor que también es un gigante, ¿no? Que es Neil McCormick, en donde él más bien entiende de que la ratio decidendi es una decisión, ya no una regla jurídica, ¿no? Sino una decisión expresa o implícitamente adoptada por el juez, estoy citando aquí a los autores, ¿no? Que es suficiente, ¿no? Una decisión suficiente para poder fijar una cuestión de derecho que haya sido objeto de discusión a partir de argumentos de las partes en un determinado caso, ¿no? Él dice decisión y no regla jurídica, y yo entiendo de que esto él lo hace así porque él busca dar una relevancia muy grande a la justificación judicial del caso precedente y a las razones a ser ofrecidas por las partes en el caso presente. De hecho, McCormick desarrolla una teoría del precedente en su libro Legal Reasoning and Legal Theory del 78, lo perfecciona en Rhetoric and the Rule of Law del 2005, y él encaja entonces estas reflexiones sobre el precedente en una teoría más general de la justificación, ¿no? De hecho, McCormick es muy conocido por sus contribuciones brillantes, de hecho, a la teoría de la justificación judicial, y él incluye capítulos enteros sobre precedentes para poder mostrar cómo es que funciona esta teoría normativa de la justificación que él da en el contexto del trabajo con precedentes. Entonces, estos son solo 3 ejemplos para poder mostrar cómo es de que en realidad es muy compleja la discusión que se trata. Pero el propio McCormick, por ejemplo, y ya en este libro del 2005, él dice algo muy interesante, ¿no? Él dice, ¿no? Y cito, no es posible advertir una consistencia total entre la diversidad de prácticas con cualquier teoría del precedente, ¿no? Él dice, para toda definición conceptual de ratio decidendi que se proponga, siempre hay una evidencia que la contraríe, y frente a ella, lo que restaría es revisar la teoría o reevaluar la evidencia. Cierro cita. Vean lo que llega a decir, ¿no? O sea, hasta él mismo da a entender de que hay un elemento muy grande empírico en la construcción conceptual de ratio decidendi por autores del common law, y él dice, bueno, en realidad siempre vas a encontrar un trabajo, un juez que va a entender ratio decidendi de una manera diferente a la teoría que uno está proponiendo, ¿ok? Y esto, yo diría, puede llegar a ser hasta más complicado todavía si es que nosotros atendemos a las prácticas de nuestros países, ¿no? Países digámoslo así, el civil law, aunque tampoco quiero generalizar. Muy bien, entonces, el tema está, sea como fuere, o sea, para tratar de hacer una clarificación conceptual respecto de esto, nosotros hablamos, cuando hablamos de ratio decidendi, creo yo, indefectiblemente hablamos de interpretación de un precedente. Indefectiblemente, ¿no? Y hay muchos elementos, creo yo, que se pueden tomar en cuenta para poder
interpretar el precedente y poder extraer la ratio, raciones decidendi, que sería, por ejemplo, los hechos que fueron tomados en cuenta en el precedente, hacer la diferenciación entre relevantes e irrelevantes, en la línea de Goodhart, por ejemplo, las razones que sustentaron la decisión, que no necesariamente son los hechos, pero se basan en ellos, no solo, ¿ok? También los enunciados que han sido instituidos por el propio juez, ¿no? Porque el juez podría enunciar la ratio decidendi, ¿no? Consagrando, por tanto, una regla de derecho, poder problematizar si es que esa regla de derecho es necesario y o suficiente para resolver el caso, también se puede problematizar a partir de eso, y también, por supuesto, la propia decisión, el propio resultado del caso, que, por cierto, al menos para los colegas que les interesa inteligencia artificial en general, la idea de la solución del caso es súper importante en la teorización del precedente en la inteligencia artificial, ¿no? Pero no hablaré al menos en la exposición sobre ello, ¿no? Y en estos elementos, estos 4 elementos que he mencionado, hay una prevalencia mayor o menor de alguno de ellos, ¿no? Hay jueces que trabajan más con los hechos, hay jueces que trabajan más con lo que el juez del precedente ha enunciado expresamente, en fin, ¿no? Hay, como Chiassoni muestra, teorías de interpretación que tienen que ver con una reconstrucción de elementos textuales y también la así llamada ratio implícita, ¿no? Con elementos no textuales. Entonces, esto complica muchísimo el panorama. Pero al menos estamos hablando de que es una interpretación. Ahora, la propuesta que yo tengo, que no creo que sea algo nuevo, pero al menos quisiera pensar que lo es, para no sentirme tan mal, es entender, partir más bien de cuando hablamos de ratio decidendi más amplio, ¿no? Más abarcante al menos, que sería el género norma judicial. Norma judicial. Por supuesto, ¿no? Un excursus. Es posible, Leonardo, problematizar sobre si la ratio decidendi es norma o si es razón, de ratio, ¿no? O si es una norma y razón, ¿no? De hecho, Chiassoni dice, mira, esto no es problema, porque si es que hablamos de razón, en realidad razón, que tiene una serie de acepciones, ¿no? Razón como razones de la acción, razón en el ámbito justificativo, y es complejo esto. Chiassoni dice, mira, si lo tomamos al menos desde una perspectiva justificativa, una razón siempre es una norma, ¿no? Entonces, perdón, una norma siempre es una razón, entonces no hay un problema entre si es razón o norma. Para mí es norma, dice Chiassoni, ¿no? Él lo dice expresamente, y en fin, ¿se puede discutir esto? Se puede discutir, pero no lo haré aquí. Entonces, yo voy a asumir directamente de que es posible entender la ratio no solamente como en el contexto de la interpretación de precedentes, sino principalmente de que es un producto de la interpretación de precedentes. Entonces es una norma, en otras palabras, ¿no? Un poco siguiendo la línea genovesa, ¿no? La norma como un producto de la interpretación. Entonces, nosotros podemos partir de la norma judicial entendida como género, entendida la norma judicial como un tipo de norma, ¿ok? Extraíble de un documento autoritativo instituido por un tribunal de justicia, ¿no? Así de general, ¿no? Un documento autoritativo instituido por un tribunal de justicia. Y yo creería de que se pueden hacer al menos 4 tipos, o sea, podríamos identificar 4 tipos de normas judiciales entendidas como lo estoy entendiendo ahora, ¿no? La primera, bueno, llamémosla así, NJ1, norma jurídica 1, que serían normas jurídicas explícitas o implícitas, no interesa, que se obtienen de la inferencia de primer grado, ya voy a explicar esto en un momento, inferencia de primer grado de la premisa normativa. Y además de otras inferencias que son más abstractas en la premisa normativa, siempre y cuando tengan una vinculación directa con los hechos de la causa. O sea, para hacerlo más breve, porque esto requiere una pequeña explicación que espero estar a la altura de darla, porque es un tema duro de teoría del derecho, es una norma que se puede reconstruir del precedente que tenga que ver con la premisa normativa, voy a ser bien gaseoso aquí, pero que tenga una vinculación directa con los hechos de la causa. Concretamente, que tenga una vinculación directa con la premisa fáctica, ¿ok? Chévere. Una segunda acepción, un segundo tipo de normas jurídicas, que sería la NJ2, la norma jurídica 2, serían normas judiciales, se entiende, que también se pueden obtener, se pueden interpretar de esta cadena de inferencias de la premisa normativa, pero que no tienen necesariamente una vinculación directa con los hechos de la causa. ¿Ok? Ya voy a dar ejemplos de esto, o sea, puede sonar medio abstracto, pero en fin, la cosa es observar el detalle de si es que está o no vinculado con los hechos de la causa. Esa es justamente la propuesta teórica que ofrezco. ¿Ok? Ahora,
hay un tercer tipo de normas judiciales que se obtienen a partir de enunciados expresamente fijados por el órgano decisor, por el tribunal, en el contexto de un caso concreto, con independencia de los hechos de la causa. ¿Ok? O sea, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una sentencia en donde el tribunal dice, eh, esta norma es la que va a vincular, y la enuncia. Y la enuncia. ¿Ok? Y esta norma enunciada no tiene vinculación con los hechos de la causa. Y una cuarta norma jurídica, cuarta norma judicial que también estamos hablando de que se obtiene de un enunciado expresamente instituido por un tribunal, pero al margen de un caso concreto. O sea, no lo hace en una sentencia, lo hace en una actividad fuera de un caso concreto, como es el caso clarísimo de las súmulas vinculantes brasileñas, por ejemplo. Las súmulas vinculantes, que son textos, son enunciados, no se hacen en un caso concreto, no se hacen al resolver un caso. Se hacen a partir de una reunión de los ministros del Supremo Tribunal Federal o del ministro del Superior Tribunal de Justicia brasileño, y ellos instituyen enunciados legales, como si fuesen legisladores. Eso es lo que ocurre en las súmulas vinculantes, por ejemplo, ¿no? Las súmulas en general. Entonces, acá básicamente para poder hacer una diferenciación entre la NJ1 y 2 y del otro lado de la NJ3, o sea, norma judicial 3 y la cuarta, es, en primer lugar, si tienen o no relación con hechos de la causa, o sea, la NJ1 y la 2, y de otro lado, si es que estamos hablando de que esa norma se instituye en el contexto de una adjudicación, o sea, de si se resuelve en un caso concreto, ¿no? Esa es la 3 y la 4. Voy a decir rápidamente algo y luego pasaré ya a hablar esto de cadena de inferencias que puede no haberse entendido muy bien, ¿ok? En mi opinión, la NJ3 y la NJ4, o sea, enunciados sin vinculación con los hechos que un tribunal adopta en un caso concreto o fuera de ese caso concreto, en realidad, en mi opinión, no son precedentes. Son en realidad legislaciones judiciales. O sea, es el tribunal legislando. Y un problema posterior podría ser si es que el tribunal tiene o no autorización para hacerlo. El Supremo Tribunal Federal brasileño la tiene, porque en el 2004 hubo una modificación constitucional que le dio este poder. El tribunal, la Corte Suprema peruana no la tiene, por ejemplo, desde mi interpretación del sistema peruano. El TC peruano no la tiene tampoco. No sé si la Corte Argentina la tiene, la Suprema Corte de Justicia de Argentina la tiene. No lo sé, eso ya te lo dejo a ti, Leo, para que lo digas. Pero yo creo de que cuando un tribunal enuncia una regla de derecho que no tiene vinculación con los hechos de la causa, entonces aquí estamos rigurosamente hablando no tanto de precedentes, ¿no? Estamos hablando de una norma, sí, pero no una norma precedente, y sí más bien de una legislación judicial. O sea, es un trabajo mucho más parecido a lo que es un legislador de lo que realmente suele hacer un tribunal de justicia. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, ya me interesa, por tanto, trabajar con la norma jurídica número 1, y norma judicial, perdón, número 1 y la norma judicial número 2. Y ahora lo voy a explicar nuevamente. ¿Okay? Ya adelanto de que la norma judicial número 1, o sea, esa que está vinculada con los hechos de la causa, es el uso de ratio decidendi que suele dársele en el common law. Y la gran pregunta es, oye, ¿y de dónde sale entonces la norma judicial número 2? Ya puedo decirles que la norma judicial número 2 no es algo que sea común en el common law, más bien se dice lo contrario, ¿no? De que esta norma judicial número 2, o sea, una norma explícita o implícita obtenida de la cadena de inferencias, de la premisa normativa que no tiene vinculación con los hechos, yo diría que la doctrina del common law en general y la práctica, podría decirse, haciendo un poco de generalización, ellos no le dan ningún tipo de autoridad a una norma como esta. Sí le dan una autoridad a aquella norma vinculada a los hechos, pero no le dan autoridad a una norma no vinculada con los hechos. ¿Cuál es el punto aquí, Leo? Al menos desde una perspectiva conceptual, de que es perfectamente posible reconstruir tanto una norma como la otra. Perfectamente posible. No hay ningún tipo de problema en poder hacer un ejercicio interpretativo y poder reconstruir una y otra. ¿Ok? Entonces, ya por ejemplo, yo podría adelantar, y lo vuelvo a insistir, de que es posible hablar de este tipo de norma judicial número 1, o sea, aquella norma vinculada con los hechos de la causa, y aquella norma que no está vinculada con los hechos de la causa, con absoluta prescindencia, Leo, de si vinculan o no vinculan, en el sentido de si es obligatorio trabajar con esas normas en un caso futuro o no.
Conceptualmente al menos, y luego diré pragmáticamente, son cuestiones que yo creo que perfectamente pueden ser diferenciadas. En el common law, conceptualmente también están diferenciadas. Claus y Harris le dedican un capítulo entero a cada una. O sea, conceptualmente, claro que están diferenciadas, pero cuando se trata, cuando ya se habla de describir el sistema o describir la práctica, o sea, es inseparable, ambas cosas, tanto así de que la clásica definición que se puede dar de ratio decidendi en el common law es aquella regla jurídica expedida por un tribunal, explícita, implícitamente, no interesa, que vincula para un caso futuro. Eso es. O sea, en la propia definición de ratio decidendi está la obligatoriedad. Muy bien. Una pregunta que se puede hacer ahorita es, oye, ¿y eso vale para nuestros países, en donde el sistema de fuentes es un poco diferente, las prácticas es un poco diferente? Bueno, eso lo veremos en un segundo. Muy bien, entonces, aquí viene, creería yo, el punto medio fuerte de la explicación, y espero en realidad no estar excediéndome, porque yo siempre me suelo exceder. Bueno, en fin. No, estamos bien. Eh, Gracias, bueno, Unos excelente. minutos Eso, más. es bueno, bueno, Excelente, bueno. excelente, Dale, dale. excelente. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? A ver, si nosotros partimos de la premisa, ya esto es antiguísimo, es antiquísimo, esto es muy conocido además, que una decisión judicial puede diferenciarse, o puede, digamos, identificarse una premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿okay? Un esquema silogístico, teniendo en cuenta que una es premisa normativa y la otra premisa fáctica, en fin, es posible decir de que en cada una de estas premisas en realidad tenemos una norma o en todo caso una serie de enunciados probatorios, por ejemplo. En realidad lo que tenemos es toda una cadena de inferencias que, que están encadenadas, evidentemente, que se estructuran de manera a desembocar en una conclusión. Y esa conclusión es justamente lo que se suele entender por premisa normativa. Por ejemplo, alguien dice la norma aplicable al caso, ¿no? Cuando alguien habla de la norma aplicable al caso, está, creería yo, desde esa perspectiva, en realidad hablando de la conclusión última de la cadena de inferencias, o sea, de premisa, conclusión, que está plasmada explícita o implícitamente en la premisa normativa, en la decisión, pero en lo que corresponde a la premisa normativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una premisa, si se quiere, ¿no? O inferencia, si se quiere, ¿no? De la premisa normativa sería optar por un argumento interpretativo para poder interpretar cierto artículo del Código Civil, por ejemplo. O sea, el juez dice, este artículo se interpreta así, ¡pum! Esa es una inferencia de la cadena de inferencias que compone la premisa normativa. Pero esa es una inferencia, luego va a encadenarse con otras más y va a desembocar en cuál es la norma al final que es aplicable al caso concreto y que va justamente a servir para hacer este razonamiento silogístico, ¿ok? Esto tiene que ver mucho con la contribución de Jerzy Wroblewski, ¿no? Que es él plantea que para identificar la ratio decidendi se tiene que hacer una reconstrucción lógica de la decisión judicial, ¿no? Y él habla justamente de esta cadena de inferencias. Yo me quedo aquí porque creo que el punto está más o menos claro. Así como en la premisa normativa también podemos encontrar una cadena de inferencias, lo mismo ocurre en la premisa fáctica, ¿okay? Y Daniel González Lagier, Jordi Ferrer, por ejemplo, trabajan mucho cuando hablan de razonamiento probatorio, hablan justamente de la cadena de inferencias que desemboca en los hacíamos hechos probados, ¿ok? Muy bien, entonces, a partir de esta literatura compleja, difícil en realidad, que creo que no lo he explicado muy bien, pero espero que se haya más o menos No, entendido, ¿qué tiene que ver muy esto bien. con la NJ1 y el NJ2? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, tiene mucho que ver en realidad, porque, por ejemplo, si nosotros adoptamos, o sea, si nosotros decimos que la ratio decidendi es la norma judicial extraíble de esta cadena de inferencias, pero es la inferencia en todo caso que se vincula a los hechos del caso precedente, entonces, ¿dónde nosotros tenemos que buscar la ratio decidendi? O sea, ¿dónde es que se puede identificar? Solo se podría identificar en la conclusión de la premisa normativa, o sea, porque va a ser esa conclusión la inferencia última de toda la cadena. Esa inferencia, la que está más vinculada a los hechos probados, sería la ratio decidendi.
Esa de allí. No las otras inferencias que pueden estar en un grado superior, ¿ok? Sino solo eso nada más. Ahora, si nosotros, por ejemplo, decimos, no, la ratio decidendi no solamente es esa inferencia. Por ejemplo, Álvaro Núñez Vaquero y Chiassoni dicen esto, ¿no? Con sus palabras y evidentemente con una complejidad técnica mucho mayor que es muy fino, inclusive el análisis que ellos hacen, pero resumiendo groseramente, ellos dicen, no, la ratio decidendi no solo es esta norma que tú me dices, Renzo. La ratio decidendi puede ser cualquier inferencia de la normativa, de la premisa normativa, cualquiera, de la cadena. Tanto así de que Chiassoni, por ejemplo, habla de ratio decidendi de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto, quinto, sexto y hacia arriba. O sea, la ratio decidendi de primer grado, según Chiassoni, sería no otra que esta inferencia última del modus ponens que es posible reconstruir de la premisa normativa. Esa es la ratio decidendi de primer grado, pero hay muchas otras que están en un plano cada vez más abstracto, ¿no? Eso es lo que menciona Pierluigi Chiassoni, ¿no? Es un análisis analíticamente, creo yo, impecable. Se alimenta mucho de lo que ha hecho Wroblewski, ¿ok? Piensa, por ejemplo, Leonardo, en un test de ponderación que haga, por ejemplo, un tribunal constitucional, ¿no? El TC peruano lo suele hacer. El test de ponderación, mejor, ¿no? La elección de la doctrina que sustenta el test de ponderación que va a usar es una inferencia. El test de ponderación que llega a ser es otra inferencia. Y así hay muchísimas. En la inferencia, ¿no? Test de ponderación, una más abstracta va a ser necesariamente la doctrina que sustenta el test de ponderación que estás usando. Y así podría ir uno hacia arriba y también hacia abajo, ¿no? Esto es un poco mi forma de poder explicar, de poder explicar un poco esto, ¿ok? Entonces, tenemos dos grandes acepciones de ratio decidendi, en mi opinión, al menos desde lo que los filósofos analíticos a los cuales yo más me vinculo entienden, ¿no? Una ratio decidendi más vinculada con los hechos y otra menos vinculada con los hechos. Para resumirlo, leo muy groseramente, ¿eh? Porque es más complejo que eso en realidad, en fin. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? Y acá es ya una elección del jurista, ¿no? El filósofo llega hasta ahí nomás, ¿no? Al menos el filósofo analítico llega hasta ahí nomás. El jurista decía, bueno, no, a mí me interesa el concepto que busque reflejar un trabajo de identificación del grado de similitud de los hechos del caso precedente y, por tanto, para yo poder comparar un hecho del caso precedente con hechos del caso presente, necesito una norma de referencia. Esa norma de referencia es la ratio decidendi, en mi opinión, dice el jurista, ¿no? Bueno, si es que eso es lo que tú quieres, tú tienes aquí la norma judicial número 1 para que tú la elijas. Si es que no, en realidad entonces tienes la otra norma jurídica para que la elijas y no pasa nada. Pero sin duda alguna, la norma jurídica número 1, o sea, esa norma, ya, etcétera, etcétera, ya que ya he explicado, más vinculada a los hechos del caso, porque se trata de la inferencia última de la premisa normativa, es, diría yo, la que mejor refleja las prácticas del common law. Entonces, Leo, para poder concluir esta segunda parte de ratio decidendi, y yo prometo que la tercera parte de esta área de análisis voy a terminarla antes que se nos acabe el tiempo del Instagram. Nosotros podríamos, para simplificar un poco esto de norma jurídica número 1, número 2, que ahí de repente alguien puede decir, oye, pero ¿por qué trabajas así? Podríamos entonces optar por un nomen juris un poco más sencillo. Esta norma jurídica, norma judicial 1, o sea, norma vinculada con los hechos, etcétera, podemos denominarle ratio decidendi en sentido estricto. Y a la norma jurídica número 1 con la número 2, o sea, al final que es la número 2 en el sentido de cualquier inferencia, ¿no? Cualquier conclusión de la cadena de inferencias puede ser una ratio decidendi, podremos denominarle un concepto de ratio decidendi latísimo sensu. Okay, latísimo sensu, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que Álvaro Núñez defiende, ¿no? Él entiende la ratio decidendi de esa manera, ¿ok? Entonces, yo diría que conceptualmente hasta aquí es difícil ya continuar. O sea, tenemos esas dos acepciones, elige la que quieras, abogado, ¿no? Abogada, ¿no? Jurista, juez, elige la que tú quieras. Ahí yo te doy para lo que tú desees, ¿ok? Pero, y ya con esto termino mi segunda parte, Leo, y con esto pasaré a la tercera. Conceptualmente es súper importante, perdón, pragmáticamente sí es importante elegir entre una y otra, ¿no? ¿Por qué?
por algo que ya más o menos queda claro, ¿no? Que la ratio decidendi lato sensu o latissimo sensu no llega, en mi opinión, a explicar prácticas muy relevantes como las del common law. O sea, si es que tú le transmites a un jurista o a un juez del common law tu entendimiento de ratio decidendi latísimo sensu, él te va a decir, no, eso no es la ratio decidendi, al menos yo no trabajo de esa manera, yo no trabajo con ese concepto que tú tienes, yo trabajo con el otro. Entonces, esto es un problema, me parece, institucional, práctico, si se quiere. Mientras que, para que veas que no todo es color de rosa, si es que nosotros más bien optamos por la ratio decidendi en sentido estricto, más bien eso ya no explica algunas prácticas de nuestros países. Un poco porque no tenemos las prácticas del common law, la cultura es diferente por razones que ya veremos más adelante. ¿Ok? En fin, entonces, si es que, sea como fuere, este es un punto que quiero dejar claro, ¿no? O sea, la elección conceptual entre la ratio decidendi en sentido estricto y la ratio decidendi in latissimo sensu genera ciertos problemas, y estos problemas ya comienzan a verificarse ya en el plano más de la práctica judicial, ¿ok? Muy bien, pues con esto paro aquí, porque creo que se pueden decir más cosas, pero mejor voy a parar ya porque no quiero extenderme demasiado. Y con ello ya paso al tema del stare decisis. Con esto yo creo que puedo ir un poco más rápido, no voy a tener que detenerme tanto en explicar algunas cuestiones. Okay, si es que alguien, por ejemplo, comienza a pensar de qué trata el stare decisis, alguien podría decir, ¿no? Generalmente, bueno, se trata de seguir, respetar, obedecer, aplicar precedentes, ¿no? O sea, en otras palabras, es aquello que me dice qué cosa debo yo hacer con un precedente, ¿no? Es aquella institución o figura o lo que fuere, ¿ok? Eh, ahora, véanse que en el common law, el stare decisis también se le conoce como doctrina del precedente, reglas del precedente, doctrina del stare decisis o simplemente stare decisis, si se quiere, ¿ok? Esto tiene una explicación histórica profundísima, en realidad, que no voy a poder explicarlo aquí. Pero en todo caso, por ejemplo, yo creo de que entendida así el stare decisis, intuitivamente yo creo que está bien, pero si queremos ir un poco más al fondo, yo creo que hay básicamente tres problemas aquí, tres problemas conceptuales en torno al stare decisis, y que son los siguientes. En primer lugar, un problema de indeterminación conceptual. ¿Ok? En segundo lugar, el problema de la relevancia formal y la relevancia empírica del precedente. Y el tercer problema, que va a ser justamente la conclusión de toda mi exposición, sobre si es posible o no hablar de una ratio decidendi no obligatoria, cosa que a un juez del common law sería algo absolutamente inexplicable, pero yo creo que tiene pleno sentido, al menos para nuestros países. ¿Ok? Y de hecho, estos tres capítulos de mi tesis doctoral buscan levantar un poco este tema. ¿Okay? No busco tanto reexplicar lo que entienden en el common law, sino más bien decir, bueno, esto es lo que dicen ellos, cuidado, cuidado que conceptualmente no hay que confundirnos. ¿Ok? Muy bien, entonces, en primer lugar, pues es muy clásica la distinción, por ejemplo, entre la norma que tú interpretas del precedente y las normas que tú interpretas de tu sistema jurídico que te dice qué hacer con la norma que interpretas del precedente. O sea, normas del precedente y normas del sistema jurídico que se refieren al precedente. Las normas que tú retiras del precedente, que tú extraes del precedente, todo esto tiene que ver con la ratio decidendi que ya he explicado. Las normas del sistema jurídico que te dicen qué hacer con el precedente, estas son el stare decisis, o mejor, normas del precedente, ¿no? Creo que este es un nombre un poco más preciso, ¿ok? Es solamente como un punto de la complejidad que podría llegar el stare decisis, por ejemplo, es de que por un buen tiempo la Corte Suprema de Estados Unidos entendía el stare decisis como una policy, como una política, sobre todo en los tiempos del Chief Justice William Rehnquist, y eso creo que retóricamente lo empleaban para poder apartarse de sus propios precedentes. En gran medida creo que lo hacían por eso, ¿no? De hecho, que había bastante apartamiento del precedente. Perdón, ¿me querías decir algo, Leo? ¿El tema del tiempo está bien? Estamos, sí que te quería decir, querido profesor, que excelente tu disertación, te estamos siguiendo con toda atención, realmente para nosotros es un gusto escucharte, temas tan importantes y tan bien explicitados, así que felicitaciones, te lo quiero expresar públicamente y también decirte que ya estamos con el tiempo para, si te parece bien, hacemos un descansito de unos minutos porque el tiempo del Instagram es muy riguroso
Entonces hacemos un descansito de unos minutos, de un par de minutos, y luego volvemos contigo para la segunda parte y con las preguntas que haya, querido profesor, si estás de acuerdo. Sí, excelente. Mil disculpas por haberme excedido tanto. Listo, entonces Muchas- cortamos y luego volvemos y explico el tema Exacta- del estereodécisis. Continúo. Ok, exactamente, exactamente, querido vale. Renzo, muchísimas gracias, queridos colegas. En un ratito, entonces, en unos minutitos, retomamos la exposición del profesor Renzo Cavani. ¿Eh? Muchas gracias y nos vemos en un Ok, ratito. Muchas gracias, profesor. gracias, gracias. Hola de nuevo, ¿cómo está mi querido profesor? Bueno, vamos ya con la segunda parte, la parte final de tu exposición y luego algunas preguntas que han ido llegando. Así que, bueno, cuando vos quieras comenzar, te escuchamos con mucha atención, profesor. Muchas gracias, Leo. Solo recapitulando un poquito para que los colegas estén un poco en la línea. He terminado de hablar de ratio decidendi y más o menos la conclusión ha sido de que podemos tener una acepción de ratio decidendi en sentido estricto, mucho más propia del common law, que consiste precisamente en aquella norma judicial reconstruida de la cadena de inferencias de la premisa normativa, pero aquella que tiene mayor vinculación con los hechos, o sea, aquella la conclusión de la cadena de inferencias de la premisa normativa. No, esa es una excepción de ratio decidendi. Y la otra que podríamos tener es cualquier inferencia, cualquier conclusión de inferencias en esa cadena que se pueda lógicamente reconstruir. ¿Okay? Básicamente esto es, y los problemas justamente residen en que, no, perdona que repito un poco, pero es para encajar bien con lo que voy a decir ahora, ¿no? Los problemas justamente residen en que si es que nosotros asumimos una acepción de ratio decidendi en sentido estricto, o sea, tal como lo entienden allá, entonces podríamos no explicar nuestras prácticas. Y de lo contrario, si nosotros adoptamos una concepción de ratio decidendi latísimo sensu, entonces no vamos a estar explicando las prácticas del common law. Pero, de todas maneras, esto queda a la elección de los juristas y de los operadores jurídicos, ¿no? Ese es el tema. Y esto, de hecho, Leo, es importante porque muchos de los escritos, sobre todo a nivel de derecho procesal, sobre precedentes, creo que no toman en cuenta estos aspectos conceptuales que, en mi opinión, son súper importantes. En fin. Y bueno, y otra cuestión es la que voy a mencionar al final de mi exposición sobre la posibilidad de hablar de una ratio decidendi que no sea obligatoria. Y esto tiene que ver mucho con lo del stare decisis, ¿ok? Entonces, había dicho que son tres problemas los que yo encuentro al menos, y aquí voy a seguir muy de cerca a Álvaro Núñez, muy amigo mío, por cierto, y a Pierluigi, ¿no? Chiassoni, muy de cerca para poder hablar de tres problemas, y el tercer problema va a ser la conclusión de mi exposición, ¿ok? Un primer problema es entonces la indeterminación conceptual de stare decisis, ¿ok? Como dice Álvaro Núñez, el stare decisis en realidad es un intrincado conjunto de normas que por lo menos podría tener una doble dimensión, una dimensión institucional y una dimensión justificativa. La dimensión institucional del stare decisis o de las normas del precedente, ¿okay? Consiste en una serie de normas, ¿okay? Normas jurídicas, que califican el uso del precedente. ¿Okay? Eh, y concretamente lo califican en el sentido siguiente: si es que está permitido usar precedentes, si es que es obligatorio usar precedentes, si es que está prohibido usar precedentes o emplear o hacer algo con los precedentes. Acá, por cierto, leo un tema, ¿no? Acá voy a hablar de usar precedentes, o sea, es obligatorio seguir precedentes, prohibido seguir precedentes. En realidad me estoy refiriendo a las normas que se interpretan del precedente, no al precedente documento, ¿no? Solo que por una facilidad del lenguaje voy a ahora sí ser un poco impreciso y poder hablar de precedentes directamente, porque creo que se entiende a lo que estoy refiriéndome, ¿no? Entonces, tenemos estas modalidades deónticas, permitido, obligatorio, prohibido, que pueden referirse al precedente, pero estas normas de permiso, de obligación y de prohibición, por su vez, Leo, pueden referirse a diversos comportamientos que pueden llevarse a cabo respecto del precedente. Mencionar un precedente, tener en cuenta un precedente o usar un precedente. Usar entendido como aplicar. ¿Okay? Esto Álvaro lo explica muy bien en este artículo que él tiene, que se titula Sin precedentes, ¿no? Sin precedentes, sí.
del 2016, ¿ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir de que entre permiso, obligación y prohibición podría realizarse combinaciones con mencionar, tener en cuenta y usar. O sea, puede ser, está permitido mencionar, está permitido tener en cuenta, está permitido usar, es obligatorio mencionar, es obligatorio tener en cuenta, es obligatorio usar el precedente, o está prohibido mencionar, está prohibido tener en cuenta, o está prohibido usar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay por lo menos 9 combinaciones. Esto puede sonar un poco esotérico. ¿Por qué tanto, no? Porque normalmente cuando alguien habla de estar, cuando alguien piensa en el stare decisis, solo está pensando en la norma novena o una de las 9 normas. Está pensando en obligatorio usar, solo en esa nada más. Pero hay muchas otras que pueden darse, ¿no? Esto es, me parece un tema que es cuando menos relevante, ¿no? En fin, esto lo que concierne a la dimensión institucional del estado de déficit, para que vean lo complejo que es. Y de otro lado está la dimensión justificativa, en la línea de lo que dice Álvaro. Y de hecho, la dimensión justificativa, a su vez, tiene varios desdoblamientos, varios, ¿ok? Por ejemplo, podemos hablar de normas que regulan la relevancia de un precedente para resolver un caso, o en todo caso, que regulan la relevancia de un precedente que define la interpretación de una disposición normativa de la cual se extrae una norma para resolver el caso. O sea, para decirlo de una manera más corta, precedentes interpretativos. Hay normas que regulan uno u otro, ¿no? También hay normas, por ejemplo, sobre si es que un precedente es suficiente para resolver un caso, suficiente por sí mismo, o en todo caso, si más bien el precedente es empleado como una razón que, junto a otros argumentos, otras razones, permite resolver el caso. O en todo caso, normas que regulan la derrotabilidad del precedente, en la dimensión justificativa. Entonces, en un sistema jurídico, Leo, pueden haber un montón de estas normas. La cuestión es saber identificarlas, esas normas, en tal o cual ordenamiento jurídico. Entonces, acá yo tengo una discrepancia muy grande con varios autores que han trabajado sobre precedentes, por ejemplo, ¿no? Sobre todo procesalistas que han trabajado sobre precedentes. Yo creo que no es correcto entender conceptualmente que cuando se habla, por ejemplo, de precedentes, se está hablando de normas que imponen una obligación para poder aplicarlos. Yo creo que esto conceptualmente no es correcto. Yo creo, por tanto, que es perfectamente posible hablar de normas interpretables de un precedente que no tienen ningún tipo de obligatoriedad. Y sobre esto voy a hablar más adelante, ahorita, cuando hable de relevancia formal y relevancia empírica. ¿Ok? O sea, en otras palabras, perfectamente pueden haber precedentes y además normas en un sistema jurídico que regulen la derrotabilidad de esos precedentes. O sea, no es verdad de que cuando hablamos de precedentes, necesariamente estamos hablando de precedentes obligatorios, como por ejemplo defienden mis queridos amigos y profesores Marinoni y Mitidiero, por ejemplo. Ellos, cuando le hablas precedente no obligatorio, para ellos es una contradictio in terminis. Yo creo que conceptualmente es perfectamente posible hablar en precedentes no obligatorios. Perfectamente posible. No hay ningún problema. Conceptualmente. Otra cosa es lo que dice el ordenamiento brasileño, o el argentino, o el peruano. Eso es otra cosa. Son planos completamente diferentes. ¿Ok? Además, si es que alguien dice, por ejemplo, ah, no, pero un momento, los precedentes, si es que son derrotables, eso viola la seguridad jurídica. Ahí yo diría, a ver, no estamos hablando de un tema conceptual, estamos hablando aquí de un tema contextual, porque mucho va a depender cómo está diseñada o instituida la norma de seguridad jurídica en el sistema argentino, en el sistema brasileño, en el sistema peruano. Entonces, son dos discusiones diversas, ¿no? Una conceptual y otra, creo yo, más de corte institucional, ¿ok? Entonces, y mira cómo es que esto, lo que voy a decir ahora, complejiza mucho más todavía la exposición sobre la dimensión institucional y justificativa del stare decisis, porque las normas del precedente o del stare decisis no necesariamente están en documentos autoritativos, o sea, no necesariamente están en leyes, no necesariamente están en códigos. Acá nosotros ya pasamos a un problema que es un problema durísimo a nivel de teoría del derecho, que tiene que ver con los criterios de pertenencia de una norma a un sistema jurídico. Bulligin, Alchurrón han hablado
de esto hasta más no poder. Por ejemplo, solamente por hablar de dos gigantes de la teoría del derecho, gigantes. Caracciolo, por ejemplo, Ricardo Caracciolo, es uno de los mayores juristas, creo, del mundo que ha trabajado sobre esto. Imposible que yo pueda hablar sobre esto, no me siento de ninguna manera con autoridad para hacerlo. Pero sé que esto nos lleva al problema de la pertenencia, de cuándo saber si una norma pertenece o no al sistema jurídico, para luego poder entender o identificar si es que, por ejemplo, esta norma de la dimensión justificativa del stare decisis pertenece al sistema argentino o no, o pertenece al sistema brasileño o no. Entonces aquí hay una tarea del jurista de poder decir cuáles son las normas que son válidas y vigentes en su ordenamiento jurídico. ¿Ok? Solo así es que es posible poder diseñar cuáles son los contornos del sistema de precedentes de tu ordenamiento. No es posible simplemente importar categorías del common law y luego decir, bueno, los precedentes son obligatorios porque allá en el common law se dice de que son obligatorios. No, conceptualmente me parece que es un problema e institucionalmente también creo que yo es un problema. ¿Ok? Esto de aquí lleva, Leo, a poder trabajar a poder hablar del segundo problema del stare decisis, que es la relevancia del precedente. Y acá trabajo muy de cerca con Chiassoni. ¿Ok? Chiassoni diferencia la relevancia formal y la relevancia empírica de los precedentes. Chiassoni dice de que la relevancia formal es la fuerza, la influencia, la importancia, la consideración, ¿no? En diversas maneras, en diversos grados, siempre determinados por normas jurídicas que los precedentes judiciales pueden o deben tener, de acuerdo al derecho positivo, ¿no? Para resolver futuros casos. O sea, son las normas las que determinan qué fuerza tienen los precedentes, qué influencia, qué importancia tienen. O sea, que son y correlación, relevancia formal con lo que las normas de tu ordenamiento jurídico te dicen respecto de esa relevancia. Y en contraposición a ello, la relevancia empírica es una relevancia de hecho, o sea, es la fuerza, influencia, importancia, consideración, que de hecho, ¿no? Desde una perspectiva empírica, fáctica, si se quiere, los precedentes tienen para resolver casos futuros. Acá, por tanto, no estamos preocupados si es que nosotros podemos identificar una norma que diga este precedente vincula. O, por ejemplo, si es que las decisiones en tal materia del Tribunal de la Cámara de Apelaciones de Córdoba vinculan. Yo creo que tal vez esa norma no exista en Argentina, pero si es que se desarrolla una práctica en donde los jueces de la Cámara vinculados de alguna manera se sienten, perdón, no sé si estoy al aire o si es que Leo Sí, está ahí. sí, No sé sí, si te me escucho escucha. Ahí, ¿se me perfecto. escucha? Perfecto. Ya, perdón. Entonces, si es Cámara que, de por ejemplo, Apelaciones de más allá de que Córdoba. exista, eso, más allá de que exista, por ejemplo, en el Código Procesal Civil de Córdoba, una norma que Sí. diga se deben respetar los precedentes de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, pero si los jueces, por ejemplo, de hecho la respetan, entonces estamos concluyendo de que, podríamos concluir de que hay una relevancia empírica de los precedentes en la Cámara de Córdoba. Entonces, de ahí es que Chiassoni, por ejemplo, habla de diversos tipos de relevancia empírica. Secundum legem, contra legem, preter legem, por ejemplo. Entonces, voy a pasar un poco porque me estoy excediendo demasiado en realidad. Pero el tema, entonces, conectando lo que hablé hace un rato sobre dimensión institucional y dimensión justificativa del stare decisis, y con esta exposición de ahora, el tema está en que esas normas, Leo, del stare decisis, de normas del precedente, ¿no? Todas las que he mencionado, pueden ser formalmente relevantes, formalmente irrelevantes, porque no hay ninguna norma jurídica que lo diga, empíricamente relevantes o empíricamente irrelevantes. Pero ve de que constatar si es formal o relevante, si es formalmente relevante o irrelevante, y constatar si es empíricamente relevante o irrelevante, son dos juicios que se hacen de una manera diferente. O sea, tienes que constatar si es que existe o no una norma, en el caso de la relevancia formal, o si es que se da efectivamente este respeto por el precedente, o si alguna norma existe por la práctica, ¿ok? Pero son constataciones diferentes. Entonces, de esa manera, una vez solo diferenciando, en mi opinión, la relevancia formal y la relevancia empírica, es posible, cuando menos, hablar de dos cuestiones. La primera,
hablar de cuál es el grado de adherencia de de los jueces o de algunos jueces a ciertas normas del precedente. ¿Cuáles? Las que tú quieras. Si es obligatorio usar o si es que normas de derrotabilidad, en fin, ¿no? Eh, o sea, ¿qué tanto cumplen los jueces las normas del precedente? Es un estudio empírico, fundamentalmente, y nos va a arrojar una respuesta gradual. Y yo creería de que si es que se hace, por ejemplo, un estudio de este tipo en Argentina o en el Perú, en realidad no vamos a encontrar, creo yo, una relevancia empírica nula, pero tampoco una relevancia empírica absoluta. O sea, no vamos a encontrar que los jueces, creo, o sea, es una intuición, ¿no? Que los jueces no tienen ningún tipo de relevancia a los precedentes, no le dan ningún tipo de relevancia empírica a los precedentes, pero tampoco vamos a ver de que le dan un grado absoluto de los precedentes. Ni siquiera en Inglaterra, que es, diría yo, uno de los sistemas donde el stare decisis es más fuerte, encontramos una relevancia empírica absoluta. ¿Mm? Eso es uno. Y dos, en realidad, dado que hay reglas del precedente diferentes, por ejemplo, para precedentes de tal o cual tribunal, ¿no? No creo que sea lo mismo la Suprema Corte de Argentina que la Cámara de Córdoba, ¿no? En cuanto a relevancia de precedentes, por ejemplo. Entonces podemos concluir, creo yo, de que existen precedentes que formalmente tienen más peso que otros, o en todo caso, lo que es lo mismo, que tienen un mayor grado de vinculación o adherencia desde la perspectiva formal. De la misma manera puede decirse desde una perspectiva empírica. Y esos dos discursos me parece que no se pueden confundir. ¿Ok? Entonces, para sintetizar esta parte, puede existir relevancia formal y los jueces efectivamente siguen el precedente. Puede existir relevancia formal y los jueces no siguen el precedente o lo siguen en un menor grado. Puede no existir relevancia formal, pero los jueces sí siguen precedentes o lo siguen en un grado importante. Y puede no existir relevancia formal y los jueces no siguen los precedentes o en todo caso no suelen seguirlos. Es posible, por tanto, tener estas cuatro variables. ¿Okay? Y esto solamente se da diferenciando la relevancia formal de la relevancia empírica. Y ya termino con esto, Leo. Si nosotros nos ponemos a preguntar sobre una ratio decidendi no obligatoria, yo creo que conceptual y pragmáticamente sí es posible hablar de esto. Esto va a ser difícil responderlo así si es que nosotros simplemente importamos discusiones del common law. O sea, como ya les dije, discusiones que sí son discusiones conceptuales, pero que están impregnados de una reconstrucción de su práctica. Práctica que no existe en nuestros países, al menos en Perú no existe, una práctica similar a la del common law. En cuanto a precedentes, no existe. Al menos yo podría decir, creo yo, que no existe. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros no advertimos ese detalle, que me parece un detalle fundamental y que de hecho lo he escrito también en mi tesis, ¿ok? O sea, este trabajo conceptual, pero mirando la práctica y una práctica específica, entonces no vamos a poder, creo, responder adecuadamente a esta pregunta de si la ratio decidendi, sea como la queramos entender, es obligatoria o puede no ser obligatoria. Ahora, para ello, y con esto estoy terminando ya, es muy importante, como ya he mencionado antes, separar conceptualmente normas reconstruibles de un precedente y las normas del precedente. O sea, ratio decidendi o la lato sensu o stricto sensu y las normas que dicen qué hacer con un precedente. ¿Ok? Siendo ello así, y teniendo en cuenta las elecciones que pueden hacer los operadores jurídicos, si yo quiero la ratio decidendi en lato sensu o stricto sensu, no, elige la que tú quieras, entonces el tema pasa justamente, teniendo en cuenta también lo que acabo de hablar de la relevancia formal y relevancia empírica, es que si, por ejemplo, yo elijo la ratio decidendi en sentido lato o estricto, yo puedo decir de que la ratio decidendi, sea como yo le estoy eligiendo, puede tener relevancia para casos futuros, independientemente de las normas del precedente que yo pueda reconstruir de mi ordenamiento. O sea, esto ocurre, por ejemplo, Leo, cuando en Perú, por ejemplo, la Corte Suprema ha emitido una sentencia casatoria súper buena, pero no hay relevancia formal. Pero yo uso esa sentencia, reconstruyo una norma de ahí y yo digo, Corte Suprema, mira, tú has resuelto de esta forma. O le puedo decir a la otra sala de la Corte Suprema, porque aquí tenemos varias salas, miren, señores de la sala B, cómo es que la sala A ha resuelto. Aquí está, vean. Entonces, yo puedo argumentar sin que haya relevancia formal. Y puedo darle una cierta relevancia. Entonces, no necesito el stare decisis para yo poder trabajar con una ratio decidendi. Si se entiende bien, ¿ok? Y de otro lado,
perfectamente pueden haber sistemas jurídicos en donde una ratio decidendi en sentido lato, o sea, por ejemplo, el test de ponderación empleado por el Tribunal Constitucional, ¿ok? Tiene mayor relevancia que la ratio decidendi en sentido estricto que yo pueda reconstruir de esa misma decisión en donde el tribunal realizó ese test de ponderación. Y puedo hacerlo porque, por ejemplo, la ratio decidendi puede no tener ninguna relevancia formal, ninguna, y sí la puede tener la ratio decidendi en sentido lato, concretamente esa norma sobre ponderación, por ejemplo, o en todo caso porque por un tema institucional, Leo, por un tema cultural, nuestros países, los abogados de repente de nuestros países, no trabajan propiamente con hechos, sino ellos buscan, por ejemplo, alguna definición que se haya dado en la Corte Suprema, uso esa definición y la pongo en mi caso. Y le digo al juez, mira, la Corte Suprema lo ha dicho así. ¿Estoy trabajando con ratio decidendi en sentido estricto? No, no estoy trabajando con hechos. Estoy adoptando una definición, una teoría, una doctrina que haya sido trabajada. Entonces, la ratio decidendi en sentido lato, creo yo, es muy útil para la práctica de nuestros países. Ese es justamente uno de los puntos importantes. Y como contrapartida de ello, y ahora sí juro que termino, independientemente de que se elija la ratio decidendi número, la ratio decidendi en sentido estricto o en sentido lato, y esto va a depender de los operadores jurídicos, como digo, yo creería que trabajar con la ratio decidendi en sentido estricto, creo yo que independientemente de las normas del precedente, independientemente de que exista los precedentes de la Corte Suprema Argentina vinculan, independiente de una norma como esa, yo creo que es pragmáticamente muy útil para nuestros países trabajar con la ratio decidendi en sentido estricto. ¿Por qué? Claro, esto va a depender de muchos factores. Que, por ejemplo, la Facultad de Derecho cambie la forma de enseñar, el case law, por ejemplo, pero en fin, pero ¿dónde está, por ejemplo, una de las grandes ventajas que yo veo? Hay desventajas también, pero ¿cuál es una de las grandes ventajas que yo veo? Que trabajando con la ratio decidendi en sentido estricto, va a haber un prestigio muy importante por la reconstrucción del razonamiento sobre los hechos de un caso precedente y además, creo yo, un involucramiento mucho mayor en el trabajo del abogado con los jueces de levantar, de desarrollar las razones cuando se trabajan con casos precedentes. O sea, va a haber más trabajo con razonamiento probatorio, creo yo, y además un prestigio especial al dar razones y a trabajar también con las razones que nosotros podemos reconstruir del precedente anterior. Y justamente en este punto, Leo, es de que entra la inteligencia artificial que quiero desarrollar en mi tesis, pero sobre eso no voy a hablar. Yo me quedo aquí, Leo, muchas gracias por la paciencia, me demoré muchísimo, pero en fin, es una tara que yo tengo. Mil disculpas, gracias. Excelente, excelente, querido profesor. Muchísimas gracias. Ha sido muy clara tu exposición y además sobre temas tan importantes y que realmente tienen una gran vigencia. Por supuesto que en nuestro país muchos de los interrogantes que vos fuiste planteando se nos vienen en el día a día. Muchos de los temas que vos fuiste planteando, qué entendemos por precedente, qué parte, en su caso, de una resolución judicial puede llegar a ser relevante para decisiones que se dicten a posteriori. Bueno, el dictum, el holding, qué implicancia puede tener el obiter dicta o nunca va a tenerla. Un montón de cuestiones que vos fuiste planteando que realmente nos pareció muy, muy interesante, así que estamos muy, muy agradecidos. Felicitaciones, querido profesor. Nos has esclarecido sobre un cúmulo de cuestiones y destaco la cita abundante de bibliografía especializada que fuiste realizando, entre otros a Chiassoni o a Caracciolo, que son profesores tan queridos y muy, muy seguidos por nosotros. Así que muy agradecido, profesor, ¿eh? Aquí, a continuación, si te parece bien, tengo para compartirte algunas preguntas que han hecho durante la charla. Si quieres, yo te las puedo ir leyendo en este momento. ¿Te parece Sí, bien? por favor. Bueno, aquí tenemos una pregunta que formula el prestigioso colega doctor José María Salgado, este, que dice así.
Siguiendo la idea de la complejidad de establecer cuál es la ratio de decidendi del precedente, podríamos tomar especialmente en los países del civil law que el sistema de precedentes constituiría un método que impone a los operadores tener que hacerse cargo desde el punto de vista argumentativo de aquellos fallos emitidos anteriormente sobre casos similares. Y a continuación dice cómo piensa que se puede vencer la resistencia a los precedentes que existe en algunos países como Argentina que no participan de la tradición del common law. No sé si alcanzaste a escuchar bien, si quieres que la vuelva a Sí, leer sí, a la sí, pregunta. sí. Sí, no sé si la primera parte de la pregunta me la puedes repetir, porfa, querido Leo. Sí, cómo no. La primera parte del doctor Salgado pregunta lo siguiente: siguiendo la idea de la complejidad de establecer cuál es la ratio decidendi del precedente, podríamos tomar especialmente en los países del civil law que el sistema de precedentes constituiría un método que impone a los operadores tener que hacerse cargo desde el punto de vista argumentativo de aquellos fallos emitidos anteriormente sobre casos similares. Claro, ok, gracias por la. Ahora sí, gracias, entendí perfecto, porque se había cortado un poquito, Leo. Sí, muchas gracias a Josema por la Gracias. pregunta, muy interesante, de hecho. Claro, o sea, la complejidad conceptual para poder, para poder decir cuál concepto de ratio decidendi vamos a trabajar no va a terminar nunca. Entonces, justamente la contribución de aproximaciones analíticas como Chiasson y como Álvaro, ¿no? Que me parecen que son excelentes, o lo propio de Wroblewski, es justamente para que el operador elija una. ¿Ok? Entonces, si es que tú tienes las herramientas, elige una y en todo caso se puede decir, bueno, vamos a elegir esta ratio decidendi. Ahora, esto de acá, yo en realidad no soy, bueno, respecto al Perú puedo ser un poco escéptico en realidad, pero tal vez en caso de Argentina no quepe ser tan escéptico en el sentido de que se pueda implantar en la práctica una forma de interpretar el precedente para efectos de una argumentación ante futuros casos. Y de hecho, creo que Josema hizo esta pregunta antes de entrar a la ratio decidendi, ¿no? Y de hecho, yo creo que esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque no necesitamos, y esto es creo el punto, ¿no? De la pregunta de Josema, tal vez, ¿no? Si estoy mal, corrígeme, Josema. Yo creo que no necesitamos normas formalmente instituidas, o sea, relevancia formal del precedente, para poder trabajar con precedentes. Basta con que una práctica, a partir de interpretación de, digamos, decisiones judiciales, sea que se decante por una ratio decidendi en sentido estricto, o sea que se decante por una ratio decidendi en sentido amplio, pueda de alguna manera homogeneizarse para que con toda certeza, al menos desde una perspectiva conceptual, podamos decir de que estamos ante un sistema de precedentes. Solo que es un sistema de precedentes, imaginemos en caso argentino, que no va a ser propiamente un sistema de precedentes como el del peruano, ni tampoco como el sistema de precedentes de Brasil, de ninguna manera. Es un sistema de precedentes, ¿por qué? Porque tiene una serie de normas reconocidas formalmente y otras reconocidas empíricamente, una serie de prácticas a nivel de hecho que llevan a trabajar de una cierta manera. Mal o bien, no importa, llevan de una cierta manera. Entonces yo creería, más allá de identificar el sistema de precedentes como un método argumentativo, yo diría más bien que el sistema de precedentes sería un conjunto de normas del precedente. Yo lo definiría de esa manera, ¿no? Pero, por supuesto, ¿no? Los precedentes pueden servir, y de hecho sirven, ¿no? Como razones, o sea, está en el campo de la argumentación, para poder sea como razones contribuyentes o sea como razones concluyentes, ¿no? Como dice Álvaro, para poder resolver casos, ¿no? De repente, el hecho de que no existan normas formales y concretamente que no exista la norma formal, es obligatorio usar el precedente X en Argentina. Si no existe, más allá de que no exista ella, es perfectamente posible, por ejemplo, en la práctica ir desarrollando una norma que tenga que ver con, con cómo incorporar el precedente en nuestras justificaciones, cómo incorporar el precedente como razones en la argumentación de los abogados y ulteriormente en los fallos de la sala, ¿no? Porque un peso importante, sin duda, lo tiene el hecho de que tú le digas a la Suprema Corte de Justicia, señores, ustedes han fallado así
en 3 casos en los últimos 10 años. Por tanto, van a tener que fallar así en este cuarto caso, pero además les voy a dar más razones. Entonces, hay que ver cómo es que se puede hacer. Yo creería, insisto, y con esto cierro, no necesitamos de relevancia formal de los precedentes para que exista una relevancia empírica. Y este es el gran punto de la diferenciación conceptual que plantea Chiassoni. Gracias a ti, Leo, y gracias a ti, Josema, que he visto que me acabo de escribir ahí. Perfecto, muchas gracias. Aquí tengo dos preguntitas más bueno, una la ha agregado José María Salgado, que esta pregunta dice así, te la paso a leer, dice, un rasgo común entre norma N2, N3 y N4 vendría a ser que no trabajo con hechos en ese sentido. La diferencia entre ellas sería el contexto en el que son emitidas. Si esto es así, la emisión de la norma N2 debería estar autorizada por el sistema jurídico. Gracias por la pregunta, Leo. Sí, yo vi que esa pregunta la hizo mi amigo peruano, juez de Huánuco, una ciudad de la Sierra del Perú, que se llama Jim Ramírez. Jim, un saludo desde acá, desde Lima. Claro, Jim ha escrito un libro hace poco muy interesante y él defiende algo que tal vez yo no esté muy de acuerdo, ¿no? A pesar de que yo fui su asesor en esa tesis de maestría. O sea, él dice de que no hay manera de trabajar con precedentes si no es trabajar con hechos. Yo creo de que siempre y cuando asumamos la premisa ratio decidendi en sentido estricto, eso está adecuado, está bien. Pero si nosotros asumimos la ratio decidendi en sentido amplio, ya no. Si asumimos la ratio decidendi en sentido amplio, nosotros sí podemos trabajar a ver, más allá de decir estamos trabajando con precedentes, no estamos trabajando con precedentes, en verdad yo preferiría ni siquiera decir eso, ¿no? Yo diría, estamos trabajando con normas interpretadas de una decisión judicial, con la ratio decidendi en sentido estricto, sí. Si es que nosotros ahora usamos normas en sentido amplio, ¿estamos trabajando también con normas judiciales? Sí, exactamente. Llámele a uno o a otro trabajar con precedentes. El del common law te va a decir, mira, yo veo tu norma jurídica 2, o sea, esa que no se vincula con hechos y para mí eso no son precedentes en lo absoluto. Pero alguien, por ejemplo, del civil law te puede decir, respeto tus prácticas, pero en mi práctica esto sí es trabajar con precedentes, porque asumo el concepto de ratio decidendi en lato sensu. Es un tema, por tanto, de premisas. Es un tema de premisas. Ahora, en la segunda parte de la pregunta de Jim es interesante, ¿no? Necesitas estar autorizado, pero el tema está, por ejemplo, en que cuando tú dices estar autorizado, parecería que se está entendiendo de que la ley debe, en todo caso, expresamente permitir todas las normas de la dimensión institucional y justificativa del precedente. Yo no creo tal cosa, de verdad. No creo. Y no lo creo porque la juridicidad de la norma o la pertenencia de una norma al sistema no se agota solo en su institución legislativa. También la práctica de los órganos, y esto son lo que podríamos llamar las normas in foro, y no quiero, que hablaba Bentham, ¿no? Pero no quiero acá dar a entender de que lo he sacado de nada. Yo he conversado mucho de esto con mi amigo, también compañero del doctorado en Girona, Piero Mattei Gentili, así que si es que le ve esta conferencia, queda registrado de que me estoy refiriendo a lo que él ha investigado, ¿no? Las normas in foro también pueden tener un criterio de pertenencia al sistema. Si es que esto es verdad, y nuevamente entiéndase, esto implica una serie de asunciones conceptuales y también una serie de elecciones respecto del sistema de fuentes del derecho reconocido por nuestro sistema jurídico, ¿ok? Pero si es que nosotros concordamos que esto es así, entonces nosotros sí que podemos advertir de que la práctica jurídica de los jueces puede generar normas. Por supuesto que sí. Tanto así puede generar normas de que puede no haber ninguna norma de relevancia formal en el sentido de es obligatorio usar precedentes para que nosotros le digamos a la Suprema Corte Argentina, señores, ustedes han venido resolviendo en el mismo sentido en los últimos 10 años, tienen que seguir resolviendo así. ¿Se entiende? O sea, no es, acá lo que estoy diciendo es, ustedes han instituido la práctica de seguir precedentes. La Constitución no dice nada, el Código no dice nada. Ustedes lo han hecho. Dado que ustedes lo han hecho, pues síganla, síganla, ¿no? Eso es, o sea, eso es una relevancia empírica que se fue formando a lo largo del tiempo y a partir de lo cual
existen teorías de las fuentes del derecho, por ejemplo, o criterios de normas de pertenencia al sistema jurídico que nos pueden llevar a pensar de que sí, forman parte de nuestro sistema. Así es. Perfecto, profesor, muchas gracias. Tenemos algunas preguntitas más, lo cual revela el gran interés que ha despertado tu exposición, ¿eh? Aquí nos hace llegar, Wow. aquí nos hace llegar una pregunta el doctor Jorge Rojas, nuestro querido presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. El doctor Rojas pregunta si los precedentes se ponderan como un principio o se aplican a todo o nada como una norma. Ello en razón de la decisión de la House of Lords de 1966 en la Practice Statement. Excelente pregunta de Jorge. Muy, muy interesante, de hecho. De hecho, practice Statement del 66 no fue una decisión, fue un comunicado, con una especie de oficio del tribunal. No fue una decisión propiamente dicha, eso es lo más interesante de todo. Pero sí, o sea, claro, el tema de la ponderación, aplicar todo o nada. A ver, en primer lugar, si es que yo creo que Jorge se está refiriendo a las normas interpretables del precedente, ¿no? Ok, perfecto. Si es así, por ejemplo, más que un tema de ponderación, yo me remitiría a esta idea, a estas normas de la dimensión justificativa del precedente, que podemos o no estar de acuerdo, Leo, si es que existen o no en Argentina, si es que existe o no en la práctica de cierto tribunal. Ojo, ahí viene el punto, ¿no? Pero me remito a esas normas en cuanto justamente a las normas que partiendo de una concepción de normas del precedente, o de precedentes, para decirlo más simple, como razones, si es que estamos hablando de razones concluyentes, o sea, por sí solo los precedentes basta para que para que resuelvan un caso, o en todo caso, si es que son razones simplemente contribuyentes, si es que necesitas otros argumentos, otras razones, ¿ok? La pregunta de Jorge es conceptual, o sea, a ver, si la pregunta de Jorge es conceptual, entonces yo diría, aquí no hay un tema conceptual, acá depende rigurosísimamente de lo que diga un sistema jurídico respecto de cómo usar precedentes como razones. Sí, razones, digámoslo así, absolutas o relativas, para hacerlo más sencillo, ¿ok? En un caso como, por ejemplo, el argentino, en donde por ahí Josema me dice, y tú también me dices, de que no hay propiamente normas formalmente instituidas, entonces yo creería de que tendencialmente se tendría que usar, o se podría usar los precedentes como razones contribuyentes, ¿no? O sea, tú tienes la interpretación que tú ofreces de la ley, puede ser que sea una interpretación de que la Corte ha ofrecido, pero hay otras razones más que tendrías que agregar. ¿Por qué? Yo creería que es porque, y no quiero hacerme no quiero pretender que sé de Argentina, pero acá estoy intuyendo, ¿no? Porque no existiría una cultura en la práctica argentino-peruana de ver a la judicial lawmaking, por ejemplo, o sea, a la creación de derecho judicial como una fuente primaria del derecho. Esto no es solo un tema de relevancia formal, o sea, no es solamente si es que existe una norma que dice son obligatorios, no, o sea, es un tema ya cultural, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hoy por hoy, en Inglaterra sobre todo, lo que dice la House of Lords es prácticamente inderogable, prácticamente, o sea, porque es absolutamente vinculante para los tribunales inferiores, casi absolutamente, porque la evolución del stare decisis en Inglaterra tiene por lo menos 9 siglos, por lo menos. Si bien el concepto moderno de ratio de stare decisis se da a finales del siglo XVIII, aunque hay mucha discusión histórica al respecto, es un tema cultural. La forma por qué es de que nosotros vemos un precedente como algo que decide completamente el caso y que estructura nuestras estrategias. En Estados Unidos también. Eso explica también por qué en el Perú, por ejemplo, no interesa mucho lo que la Corte Suprema ha dicho en realidad respecto de un caso. Sí interesa cuando la Corte Suprema dice, ojo, este es una norma vinculante, porque la Corte Suprema peruana pues, dice eso. En, en 9 oportunidades, Leo, la Corte Suprema peruana ha dicho esto vincula. Las salas civiles de la Corte Suprema, ¿no? Esta vincula. Pero ha resuelto 100.000 casos. En esos otros 100.000 casos no ha dicho nada, simplemente ha resuelto. Solo ha resuelto, ¿no? Entonces,
En el Perú, ¿qué cosa se ve como algo auténticamente autoritativo? Solo esas 9. Las otras no tanto. Entonces, a lo sumo, por un tema cultural y también por un tema de relevancia, pero principalmente por un tema cultural, creo yo, se vería esas 100.000 decisiones como simplemente razones contribuyentes y nada más que eso, ¿no? Estoy aquí haciendo una descripción de mi sistema, nada más. Sí, perfecto, perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Creo, mi querido profesor, que ahí también estabas dando respuesta a una pregunta que te voy a leer ahora. No sé si vas a querer remitirte a lo que fuiste comentando recién, pero tengo el compromiso de leértela, del doctor Jorge Bid, que dice, ¿existe en Perú la obligatoriedad de los fallos plenarios como en el sistema procesal nacional argentino? Ah, excelente, excelente pregunta de Jorge Pitt. De hecho, sí, la respuesta es sí. Pero allí, por ejemplo, estamos hablando no de ratio decidiendo en sentido amplio, ni tampoco en sentido estricto, al menos tal como lo he conceptualizado. Aquí estamos hablando propiamente de una NJ3. O sea, estamos hablando de un enunciado normativo expresamente instituido por las salas, las cámaras, ¿no? Civiles de la Corte Suprema, ¿no? La práctica en penal y en otras materias es diferente, ¿ok? Pero en civil, al menos solamente para hablar un tema, que es el que más conozco, ¿ok? Se juntan las salas y cuando resuelven el caso, tú lees la sentencia, es una sentencia larga, pero termina diciendo fallo, perdón, Jorge Beade. Eh, terminan resolviendo normal, como cualquier otra sentencia, y luego dicen, y a continuación fijamos los siguientes reglas, o los siguientes precedentes, como se dice, ¿no? Y comienzan a enunciar, uno, dos, tres, cuatro. Para mí, al menos en la conceptualización de normas judiciales, es una norma apartada de los hechos del caso, que viene a ser propiamente una legislación judicial. Estos son los fallos plenarios de las cámaras civiles de la Corte Suprema peruana. ¿Y por qué pueden hacer eso? Y esto es lo que el profesor Beade seguramente le interesa. Porque el artículo 400 del Código Procesal Civil, conjuntamente con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresamente le permiten hacerlo. En ninguna otra circunstancia la Corte Suprema, las cámaras civiles lo hacen. Lo hacen porque ellos sienten de que tienen una norma que les faculta, les da es una norma de competencia para poder instituir este tipo de reglas. Ellos interpretan de que es así, ¿no? Pero esto es. Uh-huh. Hay una relevancia formal, por tanto, ahí. Claro, claro, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para nosotros es un gusto haber podido compartir con vos en este espacio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Muy grato. Por mi parte, no preguntas, sino mientras vos hacías tu exposición tan clara, trataba de vincular en algunos puntos estos comentarios, digamos, del valor del precedente, de qué manera se podría utilizar en nuestro sistema jurídico a la luz de lo que establece el artículo 3 del Código Civil y Comercial, cuando a nosotros establece e impone que los jueces, al tomar la decisión judicial, debe hacerlo de manera razonablemente fundada. Entonces, pensaba de qué manera el precedente puede ser una argumentación que coadyuve a esa fundamentación razonable que tiene que hacer el juez en la sentencia. Si bien aquí no es obligatorio formalmente el precedente, esta norma del artículo 3 quizás se pueda engarzar con alguna de las tantas cuestiones de gran interés que has abordado, mi querido profesor. Gracias a ti, Leo. Sí, sin duda alguna, yo creo que, digamos, con el aporte de los filósofos, no yo, sino al menos aquellos en los cuales yo me nutro, de hecho, es posible quebrar esto que creo que a Josema le estaba intrigando, ¿no? Y creo que a muchos les intriga, oye, pero si no hay normas que impongan una vinculatoriedad de los precedentes, entonces no tenemos precedentes, no podemos trabajar con precedentes. Los filósofos te dirían, no, depende en realidad qué relevancia empírica pueda tener y qué práctica puede desarrollarse, ¿no? Si es que se desarrolla una práctica sólida de respetar decisiones y emplear ciertas normas, entonces claramente sí hay un sistema de precedentes, solo que será un sistema de precedentes a la argentina o a la peruana, si se quiere. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Quiero saludar, porque aquí veo que está presente en la sala también, queridos colegas, Antonio Cabral,
la querida profesora Patricia Antonio. Bermejo, eh, el doctor Juan Manuel Hitters, prestigioso colega, Vicky Mossman, y los cordobeses coterráneos míos, Franco Mondino y Cecilia Pérez también, así que aprovechamos a saludarlos muy cordialmente. Agradecerte, mi querido profesor Renzo Cavani, por tu excelente disertación el día de la fecha. Muy, muy agradecidos desde aquí, desde Argentina, desde la Asociación Argentina de Derecho Procesal que preside el doctor Rojas. Te damos las muchas gracias. Ha sido un gusto compartir contigo. Leo, muchas gracias por tu cordialidad, lo máximo. Sigamos conversando. Josema, gracias. Jorge, muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia por aguantarme y en cumplir una y otra vez mis promesas. Muchas gracias, Leo, que les vaya muy bien. Una feliz tarde para todos. Cuídense, nos Muchas vemos. gracias. Muy buenas tardes para Gracias. todos. Muchas gracias Buenas por su tardes. atención y por Gracias, nos vemos. acompañarnos en esta nueva charla. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, gracias.